A ver. 44% de la gente puede decir roncar. Estoy acá con el doctor Iván Cherres, médico alergólogo y neumólogo, máster en epidemiología e investigación, y vamos a tratar un tema muy interesante, que son los trastornos del sueño, cuáles son los riesgos de los ronquidos. Mi querido doctor Cherres, recién lo conozco porque usted recién se ha sacado la máscara después de 2 años de entrevistarlo. Recién le veo la sonrisa, mi doc. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Morela, por la invitación. La verdad que es un gusto siempre conversar con usted y sobre todo ese interés que tiene usted en educar a las personas que siempre la miran y la escuchan. Así que creo que es interesante conversar de este tema. Sí, bueno, y es importantísimo, doctor, teniendo en cuenta que si no dormimos bien, no vivimos bien. Eso es una máxima que la sabemos. El dormir bien, pues obviamente significa el tener un buen estándar de vida, un buen estilo de vida y una buena calidad de vida. Entonces la gente pelea por tener un buen sueño y un buen descanso. El ronquido hace que tengan un mal descanso. ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué se genera el ronquido en las personas, que mayormente son hombres? Y pues, ¿cuáles serían las consecuencias? El ronquido se genera porque existe una obstrucción de algo en la faringe. La faringe tiene diferentes partes, pero ahí en la faringe hay algo que hace que se obstruya y entonces el aire al pasar por allí genera el sonido. Es decir, es anatómico, se nace así. No, uno puede generarse, ¿por qué? Porque puede subir de peso, porque tiene un tabique desviado, porque tiene hipotiroidismo, porque tiene algún pequeño grupo genéticamente de debilidad en los músculos de la faringe. Entonces, uno tiene el ronquido y este ronquido se puede asociar con pausas al respirar. Entonces, usted ve que la gente dice, uy, qué lindo, ronca, está roncando, está durmiendo profundo, pero ronca y hace pausas y después como que vuelve a arrancar. Ese es el paciente que puede tener la enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño. Como consecuencia de esto, al día siguiente anda con mucho sueño y tiene más riesgo de accidentes de tránsito, problemas laborales y sobre todo aumento de enfermedad cardiovascular, infartos, arritmias, derrame cerebral. Ahora, ¿la hipertensión tiene a los ronquidos como consecuencia o viceversa? Uno siempre, cuando tiene un paciente joven, por ejemplo, menos de 45 años, que es hipertenso, uno está obligado a buscar si no tiene la apnea obstructiva del sueño asociada. O cuando un paciente no se controla de la presión, está tomando 1, 2 o 3 medicamentos, hay que buscar si no tiene asociado apnea del sueño. O cuando le hacen un holter de presión, ven que durante la noche, en vez de bajarle la presión, la tienen alta, esa hay que descartar la enfermedad, la apnea obstructiva del sueño. Cuando usted dice que el paciente ronca, a ver, ¿por qué el hombre ronca más que la mujer, primero? Ahí parece ser que al principio, durante una primera etapa, hay ciertos mecanismos hormonales que protegen a la mujer. Pero ya después de los 60 años se equilibra eso. Ya. Entonces siempre ya es un riesgo también. Y ahora lo que estamos viendo es como que hay una mayor frecuencia de mujeres que se han sometido a cirugías de la nariz. Entonces ellos quedan con alguna obstrucción nasal y tienen más riesgo de roncar. Ahora, ¿el ronquido es durante toda la noche o es esporádico? El ronquido es un ronquido fuerte, molestoso, que ya no deja dormir a la pareja. Las 7 horas de sueño. Claro, entonces la gente puede estar durmiendo, duerme 7, 8 horas y después dice, me levanto y me siento cansado, no tengo un sueño reparador. ¿Por qué el ronquido hace que el sueño no sea reparador? Porque cuando el paciente hace la pausa para respirar, se liberan unas sustancias que despiertan al cerebro, producen microdespertares cerebrales. Ya. Y eso hace que se le suba la presión, tengan más ganas de ir a orinar durante la noche. Y entonces, al no tener un buen sueño durante ese estadio, hay unos diferentes estadios de sueño, el sueño REM, el sueño no REM. Entonces, cuando no se cumple ese ciclo, eso es lo que hace que tenga las consecuencias de eso. Cuando tiene esa pausa que deja de respirar, ¿se puede quedar? O sea, ¿puede morir? Exacto. O sea, puede pasar que esa pausa es muy larga, entonces ahí es cuando aumenta el riesgo de infartos y diarritas. Y ahí es cuando uno en la vida diaria alguna vez ha escuchado y dice, uy, sobre todo en la gente obesa, porque la gente que está gordita
tiene más riesgo. ¿Alguna vez usted ha escuchado que dicen, uy, se acostó a dormir y amaneció muerto? Entonces, Ajá. cuando se han estudiado esos casos, entonces la gente dice, ah, es que se infartó o tuvo un derrame, pero muchas veces es la apnea del sueño la que provoca eso. ¡Wow! O sea que la apnea del sueño es consecuencia de muerte, Claro, literal. exacto. Incluso ahora hay estudios de 10 años que se ve que la gente que tiene apnea del sueño tiene más riesgo de cáncer. ¿Por Entonces, qué? porque todos esos micro despertares, o sea, porque en esas pausas no hay oxígeno. Entonces nuestro organismo comienza a generar unas respuestas, ¿sí?, que alteran todos los mecanismos inflamatorios. Entonces se ha visto que en todos estos cambios inflamatorios con el tiempo se producen cambios también en las células y hay más riesgo entonces de aumentar el cáncer. ¿Cuáles serían las formas de poder solucionar una apnea del sueño eficientemente y eficazmente? Porque de lo que yo sé, doctor, la gente pues hace mil cosas y no se cura. Claro, mire, lo primero que hay que hacer es hacer el diagnóstico. Para eso hay que hacer un estudio de sueño. Entonces se colocan unas máquinas para dormir y uno graba durante toda la noche. Y Ya, mira cuántas veces dejó de respirar, para saber si la enfermedad es leve, moderado o severa. interesante. Ok. Entonces, cada uno de ellos tiene un tratamiento diferente. Por ejemplo, algunos tienen tratamientos de reducción de peso, otros pueden ser prótesis de avance mandibular durante la noche, Ok. otros no pueden usar un dispositivo, una máquina para dormir que se llama CPAP, en otros pueden ser ejercicios orofaringios. Entonces, uno tiene alternativas para poder escoger el mejor tratamiento. Lo que pasa es que la gente no le da mucha importancia al ronquido, ¿sabe? La gente no va por un ronquido, no quiere someterse, peor a tener una máquina al lado, o sea, Claro, lo que pasa es que también hay dos cosas. Nadie consulta al doctor porque ronca. Lo que lo obligan a consultar es la esposa, que le dice, no me deja dormir. ¿Ya? Entonces, y segundo, muchas veces esto es un arte, porque si el paciente no tiene mucho sueño durante el día, uno le dice, mira, usted tiene que usar una máquina de estas para prevenir que le dé hipertensión, todo, dice, doctor. Entonces, es todo un arte de convencer al paciente, de decir, mire, usted tendría que usar la máquina. Y la otra cosa que nosotros tenemos claro es que uno tiene que ofrecerle al paciente a lo mejor cuando le toque esa máquina, pero decirle que tiene chance de que puede que en el tiempo no usarla. No es que se va a quedar de por vida, pero uno puede más o menos ir viendo cómo va mejorando el paciente, porque los pacientes que tienen apnea del sueño tienen más ganas de comer, que son los pacientes que tienen más sobrepeso. Entonces, cuando uno les mejora eso, ya tienen más ganas de hacer ejercicio, porque si antes estaban cansados, ¿cómo usted le puede pedir que hagan ejercicio? Si claro. antes tenían apnea del sueño, andaban corriendo cada rato. Entonces, ya es un cambio de vida y en 6 meses uno le puede quitar el aparato. En A los algunos seis casos. meses, ya, ok. ¿Es muy costoso ese aparato, doctor? Depende, hay diferentes modelos, en Estados Unidos tienen diferentes precios, pero yo siempre digo a los pacientes cuánto cuesta tener una vida saludable. O sea, Claro. que piense como una inversión. A veces la gente dice, Pero uy, ¿cuánto fluctúa? ¿En cuánto fluctúa el costo de ese aparato? hay equipos desde $800 hasta equipos de $2000. Depende de qué tan sofisticados son, pero muchas veces uno con equipos de $500 puede fácilmente al paciente mejorar. ¿Y en qué porcentaje se mejora en 6 meses aprox la apnea de sueño, o sea, dejar de roncar? Mire, cuando la gran mayoría de los pacientes que está asociado al sobrepeso, lo que yo siempre pregunto, cuando la gente quiere bajar de peso, ¿en cuánto tiempo logra bajar de peso? Usted sabe que hay gente, Depende de cuánto tiempo tenga, cuánto sobrepeso tenga y cuánto interés le ponga al bajar de peso, ¿no? pues exactamente, más o menos. Usted dice mucha gente que no puede bajar de peso. Dice, no, doctor, yo prefiero quedarme con mi máquina y seguir comiendo a gusto. Entonces, es medio complicado. Si la gente dice, no, mientras yo tenga mi máquina, doctor, estoy feliz, pero yo no quiero bajar de peso. Entonces, ya es un arte, yo le digo a mis pacientes, en 6 meses es el tiempo que usted a lo mejor ya pudo perder 20, 30 libras y lo reevaluamos y a lo mejor no tiene que usar el equipo. Entonces, hay gente que está comprometida, va al gimnasio, contrata personal training, logra bajar de peso, perfecto. Ese se va a elegir. Hay otros por ahí, podemos combinar prótesis y equipo. Hay otros que dice, ¿sabe qué, doctor? Gordito feliz me quedo. Entonces, Ah, o sea que la gente definitivamente no le interesa prefiere la máquina a bajar de peso.
Ok. Es lo mismo que el cigarrillo. Muchos prefieren no dejar el cigarrillo porque tienen temor a engordar los primeros tiempos. Entonces, Claro, eso no quieren. Doctor, ¿y cuál sería para usted la recomendación de la prevención de la apnea del sueño? la prevención es siempre controlar el peso, que es para todas las enfermedades. El peso es el gran problema. Controlar el peso, chequearse alguna malformación, digamos, tener claro que, mire, roncar no es saludable. Peor, no tenemos tiempo, pero ojalá algún día hablemos solo del ronquido en niños. Porque la gente se pone feliz, ay, qué lindo ronca el niño, parece el papá. Todo niño que ronca está enfermo hasta demostrar lo contrario. Y chiquitos pueden ser bebés, ¿no? Hay niños de 2 añitos, 1 añito que roncan, hay que estar atentos a eso. Sí. Y el adulto, hay gente que es lo que se llama roncador esencial. Roncan, pero no llegan a la enfermedad. Pero si una persona ronca, hace pausas al respirar, ya está hipertenso, está diabético, se queda dormido en el volante, ojo, ese es el paciente que tiene que estudiarse. ¿Por qué? Porque podemos detectar a tiempo la enfermedad y evitar complicaciones. Cuando se emborrachan también roncan, ¿no? Durísimo. Claro, porque se produce debilidad muscular, entonces hay relajación del músculo, roncan más, especialmente también cuando comen mucho, porque tienen reflujo, entonces reflujo, alcohol, perfecto para roncar. Ya la mujer sabe, ese día se va a otro cuarto, esa noche va a roncar. ¿No les sirve de repente dormir sentados cuando han comido mucho, tomado mucho? Claro, ayuda a dormir sentado, ayuda a dormir de lado. Pero bueno, cuando se la ponen boca arriba, es claro. Y boca arriba es cuando más roncan, ¿verdad, doctor? También. Claro. Todo se va para atrás y obstruye más la vida. ¿Hay muchos roncadores en el Ecuador? Mire, nosotros hicimos un estudio hace algunos años, en los años casi 2005, 44% de la gente en Guayaquil roncaba. ¿44? Roncaban. No le hicimos, no decimos que todos ellos estaban enfermos. ¿Y eso qué? 44% roncaba. ¿Entre qué edades y qué edades? Esa era, el estudio lo hicimos entre gente de 30 hasta 65 años. ¿Y de qué género esos 44? Más varón. Ok, pero eso es bastante, doctor. Claro. ¿Han habido divorcios por el ronquido? Sí, mire, nosotros llegamos aquí en el Ecuador en 2001. Digamos, se hablaba muy poco de esta enfermedad. Entonces, durante los 2 primeros años tuvimos la, digamos, mala suerte de ver ya matrimonios que se separaban por culpa del ronquido. O veíamos otros que el marido dormía un poco más en el sótano, como Harry Potter, en cambio, porque ya no podía dormir la familia. Bueno, pero lo que pasa es que el ronquido viene acompañado de un estilo de vida deteriorado, ¿no? Puede venir acompañado de que el marido come mucho, toma mucho, es hipertenso y también eso afecta a la vida sexual, pues, doctor. Sí, está demostrado, ya que te puedo buscar el tema, los pacientes que tienen alguna deficiencia severa siempre tienen un poco de disminución de la actividad sexual, nada más es porque están cansados, y también era un problema de causa de divorcio. Entonces, cuando se los trata, pues se recupera. Eso es lo importante, que se recupera. Muy bien, doctor. Se pueden recuperar matrimonios cuando se trata de ronquido. Es más, te cuento una anécdota que en uno de esos casos, de los primeros que tuvimos, el primer caso que tuvimos, la esposa volvió a quedar embarazada después de 15 años. Y entonces, ya casi más, y era el padrino yo del bebé. Ay, ahora que ya el chico tiene 22 en la universidad, por ahí cuando nos encontramos siempre nos reímos de esa anécdota. Es cierto, sabe que yo creo que el ser humano tiene que saber que el cúmulo de pequeños detalles del día a día es lo que hace una vida. Y realmente este tipo de cosas parecen detalles insignificantes, pero no lo son. Y van creando una buena o una mala relación en un matrimonio o en una amistad o lo que sea, ¿no? Así que qué bueno que usted toque este tema, mi querido doctor. Gracias, doctor Iván Cherres, por estar con nosotros. Me alegra conocerlo completo, o sea, la cara completa. Porque usted ha sido uno de los doctores más cuidadosos con este tema del COVID, porque esa mascarilla casi que de astronauta no se la sacaba para nada ni dentro de su consultorio. Un abrazo. Usted vacunadísimo, yo lo sé. Ha de haber sido el primero que se vacunó. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de EMAPAC, Interagua, ATM, Municipio de Guayaquil, Urbaceo, Diners Club, Ceviches de la Rumiñahui, Engistol, Neurexam, UTEC,
Calipto, Payless, El Coral, Vitafos. Cuando nos volvamos a encontrar.